Als in Ordnung. Als in Ordnung. Und was hat sich bei dir? Sehr guter Dank. Isto faz vos. Reisele. Guten Abend. Eh, ¿Estás muteada? Bien. Todavía no te desmuteaste. Shalom Ah, Aleichem, was machst du? wie gesund. Ah, wie gesund. Sehr gut. Und du, was machst du? Alles in Ordnung. Sehr gut. Sehr gut. Und Augusto und Georgie, ja? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Aleichem Sholem. Die zwei, Augusto und Georgie, seinen Mhm. zusammen, Zusammen, zusammen. Están zusammen. juntos, están Mhm. juntos. Augusto und Georgie, Zusammen. zusammen, Mhm. seinen zusammen. Ja. Hey, yo. Eh, wo, wo seid ihr? Okay. Wir seien Ja, in mein Haus, in mein Haus. ja, Okay. okay. Du kennst sagen, wir seien in der Heim. In der Heim. Heim. In der Heim. Heim es hogar, ¿sí? Oh, entschuldigt. Eh, wir seien in der Heim. Ahora lo voy a escribir. Esto es importante saberlo. In der Heim. In der Heim. Voy a compartir un Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, dejé de verla, ¿puede ser? ¿A la profesora no? Ah, En La este perdimos. momento no está en la pantalla. No la perdimos. Por ahí quiso compartir pantalla y se fue o algo así, sin querer. ah, gracias. A Bank. Se le apagó la compu, está volviendo, dice Jasmine. Ah, gracias. A Bank. Christopher, vos.
Seid mir Meuchel. Seid mir Meuchel. Eh, Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ya estoy acá. Ich bin schon da. Schon da. Ich bin schon da. ¿Mm? Und Lomir, schreiben, schreiben, Lomir schreiben Ujú. in dem Dokument, in a blätter, en una hojita, ¿m? In a Google Blätter. Ja. Ok, voy a compartir pantalla. ¿M? ¿Qué dije recién? Entonces, Augusto, kennst du sagen noch einmal, wo seid ihr? Wir seien in der Ja. Heim. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und das ist etwas Neues. Eso es algo nuevo, Mm. ¿sí? Ok. Ja, ich habe schon den Dokument. Ja. Ok. Ale, ¿todos ven mi pantalla? Jo, Ja. jetzt. Yo, Ja. ja, Yo, Gut. Gut. Wir seien wir seien in der Heim. esa es con la H, ¿cómo se Sí, llama? ahora- ¿Cómo se llamaba? Ay, no. Hayes. Hey, Hey. Muy Hey. bien. Wir kennen das Schreiben mit Dioisies. Wir kennen das Schreiben euch mit Dioisies. ¿Ya? ¿Verstanden? ¿Entendido? ¿Se entendió? nein. nay. Oisies. Hoy sí son las Hoy sí letras, eran las- sí. Eso, muy bien. Son las Escribimos letras con, de la escribimos, Left Base. Wir Ah. kennen euch. También. También. Wir kennen. ¿Qué era wir kennen? podemos. Sehr gut. Wir kennen euch. También. Schreiben. Escribir, Wir kennen euch. Schreiben mit Dioisies. Podemos escribir también con las mitioisias, con las letras de la Left Base. Mit, Mm. mit, Sí. Con. Mm. On. muy bien, dioisias. Entonces, me van a dictar ustedes, ¿eh? Quiero escribir Wir seien in der Heim. ¿Cómo lo escribo? ¿Cuál es la primera letra? mem, Mem. Mem, yud, Yud, Reish. reish, Sehr gut. Ah, acá vamos a tener una cosita que no vimos, pero ahora ya la vamos a Ah, ver. ¿Sam? Mir, no,
¿Cuál es esta? ¿Cuál sería? Seien. Seien. Muy Seien. bien, las Seien. Seien, muy bien. Ah, Seien. Ahora tenemos un diptongo que ya lo vamos a Hay. ver, Sí, el hay. que es, El hay. tenemos la Zweijuden con Passeg, ¿sí? Ahí, claro, Mirzai. Pero ahora sí podemos seguir. ¿Cuál sigue? ¿Qué letra sigue? Nun. Nun. Ajá, Nun. Ein. Ein. ajá. Longer Nun. nun. Muy bien. Bueno, Y ahora, ¿qué tenemos? Una que vimos ayer. Numerales. Sehr gut. Yud. no. Yud. Yud. Nun. Nun. Longer nine. Langer nun. Longer Muy Langer. bien. nun. Nun Nine, Sofrit. nine es Ah, un, no, yo no Sofit, no me sale. nine es un número, que es el 9. Sí, sí, sí. Longer nun. Laura, acá está. Muy bien. In, ¿y ahora? Dalet. Ajá. Dalet. Dalet. Dale. Dalet. Sí. Ein. Ein, Ja. Reish. Reish. Sehr gut. Hey. Hey. Ein. Ahora Hey. viene un diptongo. Ah, Un diptongo que ei, el diptongo ei, ¿sí? Acá aparece el diptongo ai, ¿sí? Fíjense. Ai, que lo vamos a poner. Esperen, esto vamos a ver si lo podemos llevar. Ay, no. A ver si lo puedo llevar acá. Mm, ahí va. Wir seien in der. El diptongo ei se va a hacer con doble yud, ¿sí? Sin la pasej abajo, ¿sí? Sí. Sin pasej abajo. ¿Y ahora cómo termina esta palabra? La vimos Schlossmem. ayer. Schlossmem, excelente. Muy bien. Entonces, mir sei, acá tenemos, lo voy a colorear. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Ahí ven todo más grande, ¿no? Adank. Ja, nicht Farbos. Es que así, un segundo, después vuelvo a agrandarlo, solo que necesito mir sei, lo vamos a colorear de amarillo de repente, ¿sí? Mir sei nen in der Heim. Y el diptongo ei, le vamos a poner un colorcito, vamos a poner el verdecito, de Heim. ¿Sí? In der Heim. Ujú. Wir seien in der Heim. Augusto. Un Georgie. Yo no puedo decir. No, no nos metamos con eso. Augusto va a decir Mir seinen in der Heim. Mir seinen in der Heim. ¿Sí? Es en casa. In der Heim es en casa. En mi casa. Eh, avísenme cuando estén. Okay. Jetzt. Yo. Okay. Wir seien in der Heim. Yo. Itzt. Ah, ok. Du. Ok. Vos querés empezar con itzt. La palabra itzt. Hm. Bien. Entonces, lo que va a pasar es que
Ist, no podemos decir ist sein, ¿cómo dijiste? Wir seinen in der Heim. ¿Por qué? Porque el verbo va a ir en segundo lugar. ¿Qué va a pasar entonces? Si empezamos con ist, Se le saca el mir. que es un adverbio, no, el mir va a estar sí o sí porque sí o sí va a estar el pronombre personal, sí o sí. Pero cambia el orden. El verbo va a tener que estar en el segundo lugar. Fíjense que acá, en mir, seinen, in der Heim, tenemos mir, el sujeto, seinen in der Heim, ¿sí? Y dentro del predicado, seinen, ¿sí? Está el verbo, obviamente, y fíjense que está en segundo lugar, ¿sí? Este verbo se va a mantener en el segundo lugar. Si queremos poner un adverbio de tiempo, ¿no? En este caso, itzt. Vamos a escribirlo primero para que lo puedan ver bien. Yasmín. Sí, esto yo se los digo ahora y está bueno ir sabiéndolo, ¿sí? No nos vamos a detener ahora en esto, ya mismo, ¿sí? Pero está bueno que ya lo vayan sabiendo. Sí, ¿Puedo preguntar algo? Pues, si sí, está de más bueno. si está de más la Y si pregunta, está, me decís. yo les digo, claro. Sí, sí, no te preocupes. Es, en realidad, si esto de que está en segundo lugar es solo con este verbo. Y si pasa No, siempre. con todos los verbos. El verbo va en el segundo lugar. En todas las oraciones. Salvo en las preguntas, bueno. Las preguntas no me fijé. Miren, un segundo, ¿eh? Ok, esto, iba a escribir. Quería sacar la itálica. Ahí va. Ist seinen Mir, mir. Fíjense, ¿ven lo que pasa? Ist seinen mir in der Heim. Ist, el verbo se mantiene, pero pongo este adverbio temporal al principio, que es lo que hizo Augusto, pero no puedo decir it's mir seinen, porque ahí quedaría el sujeto en segundo lugar y no, tiene que estar el verbo it's seinen mir in der Heim. ¿Cómo escribiría la palabra it's? con Stumerales, Muy bien. Yud Yud. y Sadi, Tzaddik. Eso, sí, muy bien. y ay. Tes. ¿Ves? Test, it's. Perfecto. ¿Qué quería decir it's? ¿Alguien más? ¿Gaby? ¿Qué quería ¿Ahora? decir it's? Ahora. Sí, sí. Sí, le había preguntado a Gaby, sí. Pero es ahora, sí. Es ahora. Ahora. Perfecto. It's seinen mir in der Heim. Ujú. Seinen mir in der Heim. Perfecto. Bien. Quiero que pasemos, ¿sí? Como le prometí a Tali ayer, y me estoy acordando, vamos a pasar a la canción, porque si no, voy a seguir con esto y no quiero dejar de repasar la canción que aprendimos, con la que trabajamos, que cómo se llama. As the Rebbe singt. As the Rebel. ¿Quién me puede decir la canción se llama tanto? Wer Der, kennt das Song?
Das Lied, Welchen Das Ja. Lied das Dos Lied geht, singt. als der Rebbe singt. Sehr gut. Das Lied heißt, als der Rebbe singt. Sehr gut. Vamos a escuchar, vamos a repasar. Vayan, porfa, a la letra. Bueno, yo voy a poner la letra igual también. ¿En qué Pero si página la tienen estaba ahí, la letra? ahí les digo. Ya les digo. A ver. Ya la tengo, ya la tengo. Es la Página 17. 17. Es la 17. Entonces, búsquenla porque ustedes completaron con las vocales, ¿se acuerdan? Que habían completado con las vocales, que faltaban en el texto. Así que vamos a ir a eso. Mientras tanto, ¿alguien me puede leer? Yo ahí comparto pantalla, ¿eh? ¿Me puede leer la primera frase? As the Rebbe singt. Ay, no lo tengo. As the Rebbe singt. Ujú. Sí, De Hasidim Bien. singen. dice Singen. eso exactamente, eso es parecido, pero quiero que lo lean. No lo tengo acá. Espera. Singen yo ale voy a- Hasidim. Singen Eh, al Hasidim. Claro. Singen alle Chassidim. Adank. Ujú. Eso es. As der Rebbe singt, singen alle Chassidim. Eso es. ¿Cómo sigue? ¿Quién quiere leer? Traten de leer el texto con el Aleph Beis. Sí. Y puede ser lento, ¿eh? No hace falta que sea rápido. Silvia, Ay, vai, 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 vai. ajá. ¿Cómo sigue? Singen ale Hasidim. Ujú. Bien. As the Rebbe lach. Eso. Lachen alle Hasidim. Muy bien. Sehr gut. Ja, 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 ja. Was meint eso? Was meint lachen? Reírse. Mhm. Mhm. Sehr gut. Was noch? As the Rebbe krechts. Krächzt. Krächzen alle Hasidim. Aha. Was Krächzen meint alle Hasidim. krächzen? Que se lamenta. Mhm. Podría ser ay o qué otra. ¿Qué mencionó ayer? Hoy. Eso, hoy. Ay, ay, ay. Eso. Gracias. Hoy, hoy, hoy. Hoy, vey. Hoy, vey. Hoy, vey. Hoy, veis, mir. Hoy, Oy veis. vey. Ese es un típico lamento, ¿no? Hoy, vey. Hoy, vey. Hoy, vey. Hoy, vey. ¿Esa la escucharon? Hay un emoji que usa mucha gente con hoy vey. Con ¿Ah, sí? hay un emoji, sí, con hoy vey. Muy bueno. Sí, mi abuela lo Hoy, decía. vey. ¿También? Sí. ¿Y en qué situación lo decía? Ah, Como... se rompía un plato, hoy ve. Ah, ahí va, claro. Ahí va. Exactamente. Hoy, vey. Bien, esa es una. Muy bien, ¿cómo sigue? ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere leer la que sigue? Unas de Rebe, Schloff No. Schloft. y ronca. Ronca, ¿cómo se dice ronca? Schlafen es dormir.
dormir, pero cuando está en la Dormir. canción ronca, hace como que ronca. Ronca, claro, sí, es verdad, como... Ujú, ujú. ¿Quién más quiere leer la que sigue? Dale. ¿Para cuál es? Es la anteúltima, o sea, la... Ah, esta es más difícil. Es esta. Sí, Para. pero la podés leer, Tali, simplemente. Sí, Como que pero la vas a poder leer. Para, ella dijo, Ella llegó había dicho hasta antes, Schlafen, claro, yo hasta Schlafen. Schlafen, perdón. Sí, As unas de Rebe, no, sí, unas de perfecto. Rebe Vect, no, Eso. Vect, Notas ahí. Vect. sich auf. Mhm. Sehr gut. Muy bien. Sehr gut gelernt. Muy bien leído. Ajá. Ay, vi que Vamos Silvia todos. mandó el emoji con Oy Vey. Después lo vemos. Gracias, Silvia. Adank. ¿Cómo sigue esto? Ja, 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 ja. Singen alle Hasidim. Ajá, ajá. Entonces, cuando el revés se despierta, ¿sí? No nos vamos a meter mucho con eso. Quería que lo lean. Singen alle Hasidim. Singen alle Hasidim. Canta con Vi la. Ahí va. Oif. Claro. Cantan. Ujú. Singen alle Hasidim. Ujú. Entonces, vamos a escucharla una vez. Vamos a escucharla una vez. Porque sí, Puedo hacer una pregunta, por ahí ya lo aclaraste, pero decime, guarda. el Rebe no tiene una E. Ajá, ¿Eso es un hebraísmo o...? ajá, sí. Ah, gracias. Que como al ser un hebraísmo, no se lee de la misma forma en la que o sea, se lee de otra forma la palabra. Porque si no, acá tendremos que leer Rbi. Ajá, No, pero Ahora, se lee Rebe, se lee. Rebe. Ujú, Rebe. Sí, Rebe. Gracias. Ajá, ahora, ¿cómo nosotros, yo, sí. que estoy iniciándome de alguna Mm, manera en el Yiddish, sé que esa palabra es Rebe? Lo sé, Ahora te lo estoy diciendo yo, te lo estoy enseñando y, pero si me encuentro con un hebraísmo, ¿cómo sé? no, ya lo vamos a ver. Hay algunos Ok. hay hebraísmos que sí, que se encuentra de repente, pero no nos adelantemos. Hay formas de leerlo, sí, hay, Ah, bien, bien. hay. Algunos sí, otros no, ¿sí? Depende, pero ya lo van a ir viendo. Y se van aprendiendo a medida en Que la medida aparecen. en que van apareciendo, ¿sí? Está Porque ya bien. se van a familiarizar con cómo está escrita la palabra y ya la van a reconocer después, cuando Ok. se repita. Pero sí hay algunas formas. Ujú. Bien, les quería compartir pantalla. Un segundo. Ahí la ven, ¿no? Mm. Muy bien. Voy a compartir el sonido. Eh, va. Als der Rebbe singt, singen alle Chassidim, singen alle Chassidim. Ai, bye, 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 ai, bye, 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 singen alle Chassidim. Ai, bye, 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 ai, bye, 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 singen alle Chassidim. Und als der Rebbe lacht,
as der Rebbe lacht, lachen alle Chassidim, lachen alle Chassidim. Lachen alle Chassidim. Lachen alle Chassidim. Und als der Rebbe krächzt, krächzen alle Chassidim, krächzen alle Chassidim. Oi, oi, krächzen alle Chassidim. Oi, oi, krächzen alle Chassidim. Und als der Rebbe schlaft, schlafen alle Chassidim, schlafen alle Chassidim. Schlafen alle Chassidim. Schlafen alle Chassidim. Und als der Rebbe weckt sich auf, singen alle Chassidim, singen alle Chassidim. Ai, bye, 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 ai, bye, 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 singen alle Chassidim. Ai, bye, 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 ai, bye, 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 singen alle Chassidim. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es escuchar otra versión. Mike Burstein, que es quien cantó esta versión, digo, para linkearlo un poco para quienes ayer escucharon a Rafael Goldwasser, Mike Burstein es un actor también de teatro yiddish, cuyos padres, los dos, fueron actores muy importantes de teatro yiddish. Fíjense cómo él, primero tiene una dicción que está buenísima, ¿sí? Cómo dice, el texto está buenísimo, se entiende perfecto, cómo actúa, ¿no? Como cada cosa que hace el Rebe. Pero digo, tengan su nombre, vive en Estados Unidos, vivió un tiempo en Argentina también, porque los actores de teatro yiddish iban haciendo giras por como los centros del mundo yiddish, entre los cuales estaba la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Acá el teatro yiddish fue muy importante, especialmente entre las décadas del 30 al 50, antes también, ya desde principios de siglo que hay teatro yiddish acá, pero como la época de oro fue del 30 al 50. Y durante un tiempo vinieron los padres de Mike, se quedaron acá durante unos años, no recuerdo ahora cuánto tiempo, pero él habla castellano, aprendió. O sea, se quedaron un tiempo importante como para que aprenda, ¿no? O sea, digo, durante ese tiempo pudo aprender y hoy en día habla varios idiomas. ¿Mm? Bien. Vamos a escuchar la otra versión. Un segundo. De otro cantante muy importante también, que es bueno que lo conozcan. Que se llama Theodore Bickel. Vamos a escuchar esta versión.
Voy a compartir pantalla, un segundo. Hay bastante gente que no vino hoy, ¿no? Hay algunos que avisaron, me Sí. parece. No Y llegué a leer. falta Gabriel. Ana, Ana no está. Sí, Circe no vino más tampoco. sí. ujú. Irse, es cierto. Sí, lo sé, David lo sé. tampoco. Y Giselle. David tampoco viene. Bien, después voy a consultar a ver cómo están. Bien, vamos a compartir pantalla. Ven mi pantalla, ¿cierto? Ujú. Dice Teodoro Víctor acá. ¿Sí? Sí. Perfecto, vamos con esto. A ver, escuchen, presten atención, porque va a haber algunos verbos que cambian. Als de Rebbe zingt, als de Rebbe zingt, zingen alle Chassidim, zingen alle Chassidim. Tralalalala, tralalalala, zingen alle Chassidim. Tralalalala, tralalalala, zingen alle Chassidim. Als de Rebbe tanzt und als der Rebbe tanzt, tanzen alle Chassidim, tanzen alle Chassidim. Hopp, 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 tanzen alle Chassidim. Hopp, 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 tanzen alle Chassidim. Als der Rebbe schweigt und als der Rebbe schweigt, schweigen alle Chassidim. Alle Chassidim. Anoten lo que escuchan. Schweigen alle Chassidim. Und als der Rebbe schläft, und als der Rebbe schläft, schlafen alle Chassidim, schlafen alle Chassidim. Schlafen alle Chassidim. Schlafen alle Chassidim. Als der Rebbe lacht, und als der Rebbe lacht, lachen alle Chassidim, lachen alle Chassidim. Lachen alle Chassidim. Muy bien. Ok. ¿Qué verbo escucharon distinto? ¿Lo pudieron entender algo? Tanzen, Muy bien. Sí. Schweigen. Bite. weinte, Eso. schweigt. Muy bien. Tenemos, en primer lugar, tanzen. Tanzen, ¿sí? ¿Qué quiere decir bailar? Ah, Tanzen, ahora le vamos a anotar. Tanzen. Vamos a escucharlo, a ver. Esperen. Als der Rebbe tanzt und als der Rebbe tanzt, tanzen alle Chassidim, tanzen alle Chassidim. Hopp, 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 hopp,
tanzen alle Chassidim. Hopp, 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 tanzen alle Chassidim. Bien. Tanzen. Como medio parecido a dance, ¿no? Como dance, dance, tanzen. Tanzen. Y cuando dice un as de rebe, ¿qué pasa? Como as er, ¿cómo sería? Er, Tanz, ¿cómo termina? tanz, ¿Con qué letra termina? con T. This. Con tes. Tanz. Eso, muy bien. As de rebe tanzt. ¿Sí? Porque es tanzt. Es un verbo regular, ¿sí? Que si yo quisiera decir yo bailo, ¿cómo diríamos? Ich Ich tanz, tanz. Ajá. Ich Tanz. 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 Si quiero decir du, tanz, porque termina. Tanz. Ah, no agrega la S ahí. sí, es como Sí, krecht, como tanzen, krächzen. tanzend, Es du tanzt. Tanzt. a tanz, O sea, lo vamos a escribir con una samej también, sí. Porque, porque con el du era que le agregamos una ST, ¿se acuerdan? Mm. Termina con la ST, pero se pronuncia como tenemos la tzadek, tanzt. O sea, se pronuncia, se dice igual que en el caso de sie o es. Du tanzt, tanzt. Ahora le vamos a escribir, ¿sí? Mir, Wir Tanzen. Tanzen, ir, Ihr tanzt. Tanz. tanz, muy bien, tanzt. Und Y sie tanzen. tanzen. tanzen, sie tanzen. Ujú. Muy bien. ¿Y qué otra cosa hacen? A ver, ¿qué hace el rebe? Schweiz. A ver, Schweiz. Schweiz. parecido. Escuchemos de vuelta, a ver, escuchemos, ¿eh? Als der Rebbe schweigt, als der Rebbe schweigt, schweigen alle Chassidim. Weiden. Esperen, Alle Chassidim. escuchen de vuelta. Esperen, no digan Als nada. der Rebbe schweigt, schweigen alle Chassidim. Alle Chassidim. Schweigen alle Chassidim. Ahora sí. ¿Qué escucharon? schweigen, Ujú, muy bien. ¿Qué será schweigen? Descansar. silenciar, ah, Silencio. Cuando se silencia, cuando una cosa así. Callar. 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 Unas der Rebbe schweigt. Unas der Rebbe schweigt. Termina con gib. Termina, ¿qué? Schweig. No, Ah, no, por ¿cómo eso va a terminar? ¿Cómo tiene que terminar? Mit des. Mi mi tes. T, sí, pero digo, pero Mm, es una gimel. sí, sí, hay una gimel. Ujú. Ahora lo vamos a anotar todo. Está bien. Schweigen. Schweigen. Sí. Entonces, unas der Rebbe schweigt. Unas der Rebbe schweigt. Schweigen alle Chassidim. Schweigen alle Chassidim. Por eso hace, no hay nada, fíjense. Por eso deja, Alle Chassidim. escuchen. Alle Chassidim. Schweigen alle Chassidim. Alle ¿Ven? Chassidim. Queda un silencio. Por eso hace sh. Schweigen alle Chassidim.
¿sí? Schweigen. Esos son los... Y después hay otros verbos que sí se repiten. ¿Cuáles escucharon? Schlafen. Schlafen und lachen. Schlafen, Singen, lachen, schlafen. eso. Un Lachen. Sí. Schlafen. ¿Hay algún otro? No, ¿no? Nein. Nein. No. Nein. Nein. Muy bien. Entonces vimos... Ay, no. Me confundí de pantalla. Un segundo. Em, quiero escribirlo en el documento. Ah, bien. Vamos a escribir estos verbos así, porque ahora vamos a trabajar un poquito con tanzen. Em, bien. Ven mi pantalla, ¿no? Ujú. Sí. Bien. Perfecto. Vamos a escribir. A ver, ¿cómo se escribe tanzen? A ver, yo les voy a ir pidiendo acá a quién, ¿eh? Como les voy a ir nombrando. Por ejemplo, Gaby, ¿con qué letra debería empezar para escribir tanzen? ¿Sí? Tess. Sehr gut. Ah, Entonces, was ist alles? sí. Sehr gut. Yo. Nun, Yo. Un Jetzt. Ich will fragen bei Tallinn. Was noch? Dann, Eh, Sadik, yo. no la vimos. Ah, ¿la vimos? Yo. Sí, la vimos. Fue Ah, ah, pizza, varias, sí, verdad, Sadik. verdad. Sadik, Y Ain, no, Tanzen. nicht tanzen. Nun, Nun, como, wie sagt no, man? eh, Nun, La, Langer la, Nun. Langarnun. Langarnun. Tanzen. Ajá. Es bailar. Y la otra que vimos, ¿se Schweigen, acuerdan? Schweigen, 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 esa ahora la vamos a escribir. Schien, Shin. Wog, Eh, Zweibogen. o Weg. esto. Zweibogen. Ah, Schweigen, Schweigen, Sí, porque es Schweigen. claro, Schweigen, no es Schweigen, sí, sino Schweigen. Schweigen. Entonces, Zweibogen, que hacen el sonido de V. Mm, Ahora voy a ir con el diptongo, que lo vimos acá, este, ¿sí? mm, Que tenemos las zwei Juden con la Passeg, con la Passeg, ¿sí? mm. Passeg zwei Juden, Schwei, y ahora, was noch? Test. Test. Langer Nun. Es ist nicht kein Test, es ist A, Gimel, Ah. Gimel. Gimel. Ja, Gimel, ja, Gimel, ja, Gimel, Gimel. Schwei Gimel, und, Langer Nun. Langer nun. ja.
Ujú. Perfecto. Sehr gut. Und jetzt, Lomir, äh, Lomir arbeiten mit Lomir arbeiten Ujú. mit a Dialog. Was meint arbeiten? Trabajar. Trabajar. Ujú. Trabajar. Ah, vamos a trabajar con un diálogo. Aha. Sehr gut. Lomir arbeiten mit a Dialog. Voy a dejar de compartir pantalla. Em, Guada. Yo. Kennst du Yiddish? ¿Cans? ¿Cans? Kennst du Yiddish? Cans? Kennst Vos, du? main. Was Main. meint was? Cans. Aha. Nein. Was meint kennen? Poder. A ver. Poder era. Sí, muy bien. Pero Ajá. también significa otra cosa. Sehr gut. Nein. Saber. Ah, poder saber. En este caso Sí. es Nein. saber. Nein. Ken. Ich. Nein. Ich. Ken. Nein, nein, Ich nein. nein. Ich nein. Vos me querés, ¿qué me querés responder? Decilo en castellano. Que no sé Yiddish, que estoy Ok, aprendiendo. Por lo ok, menos puedo. No sé. ok. Du kennst entfernen. En este caso, kennst es podés. Du kennst entfernen. Nein. Ich kenn nicht Yiddish. Nein. Ich nein. Ich ken. Ken? Yo. Ken? Nicht. Yiddish. Aber du kennst ein bisschen Jiddisch. Du kennst schon ein bisschen Jiddisch. ¿Qué dije ahí? Que dijiste que puedo decir que estoy diciendo algo en Yiddish, ¿no? Que ya sabes algo de Yiddish. Sí. Du kennst schon. Join, nein. ¿Qué quería decir schon? Ya. Ya. Ah, Ich kenn schon ein bisschen a ver, sí. Yiddish. A bissel. Ein bisschen. A bissel. Puede ser ein bisschen o ein bisschen. ¿Quiere que era ein bisschen? A bissel, poco. Y a bissele, menos. Sí. Menos que poco. Entonces, a bissele. Bueno, puedes responder. Du kennst entfernen. Ja. Ich kenn schon. O decir simplemente ich kenn ein bisschen Yiddish.
Ich kenn a bisschen Yiddish. Ich, bien, gut. Ich Ich kenn a bisschen Yiddish. sehr gut. A dank. Georgie, eh, ¿kennst du Spanisch? Yo can Spanish. Ich can Spanish. 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 Eso, empieza con shin. Con Shin. Spanish, ja. Sehr gut. Georgie's answer is yo, ich can Spanish. ¿Qué dije ahí? Georgie's answer is, cito, entre comillas, yo, ich can Spanish. La Yo, ich can Spanish. Mejor entonado. Ich can Spanish. Georgie respondió que ella habla español. la respuesta de La- Georgie. De la respuesta. Eso. Que ella La sí habla español, que ella sí habla español. Ujú, la respuesta de Georgie es Georgie, Georgie's answer answer is yo, she can Spanish. ich Spanish. can, porque la estoy citando. Ich can Ah. Spanish. She can Spanish. Ya. Silvia. Redest du Jiddisch? Redest du Jiddisch? Jo, ich rede ein bisschen Jiddisch. Sehr gut. Silvia redt a bisschen Jiddisch. Silvia redt a bisschen Jiddisch. Ja, und Gabi, kennst du Jiddisch? Ja, ich kenne ein bisschen Jiddisch. Sehr gut. Sehr gut. Und Tali, redest du Englisch? Ja, ich rede English. Sehr ¿Redes gut. hablar? Sí. Ah. Reden. Reden. Ich rede Reden. English. Ajá. Und Reisele, redest du Spanisch? Yo, ich red Spanish. Ich red Ich red a bisschen Spanish. No, ich Nora, red, avísale. no, ich red ¿cómo sería mucho? No, no hace falta que digas mucho. Ich red Spanish. Nur Spanish, yo. Ujú. Augusto. Yo, Kennst du Französisch? ich kenne Französisch. Noch einmal?
Aha. Kennst du Französisch? Jo, Französisch. ich kenn Französisch. Ah, sehr interessant. ¿Cómo se dice muchos idiomas? Asach, Da. Ah, Augusto, Ken, Asach, Sprachen. Sprach Ahora no lo es voy a también Ahora le voy a anotar. Einschuldig. Sprach no es también sinónimo de reden. Sach, Sprach. Sprach. Sprach es lengua o idioma. Sí, pero yo sé lo que vos estás diciendo. No es Sí. como en el alemán. Ah. En alemán sí se usa la palabra sprechen para hablar. Pero no sé si te referías a eso. Sí. Bien, Sprache es lengua también en alemán, pero acá la palabra, en English usamos la palabra reden. Ajá. Adán. ¿Sí? Ich darf vos. Augusto ken Asach Sprachen. Vamos a escribirla también. No, un segundo. Ah, estoy compartiendo mi... No estoy compartiendo el documento, ¿no? No, No. eso estábamos por decir, que no sabíamos Sí. si ibas a compartir o no. Sí, ahí está, gracias. Ahí, perfecto, recién me dijo. Ahí está. Bien. Augusto ken Asach Sprachen. ¿Sí? separado. Vamos a escribirlo ahora. ¿Cómo escribo? Ahí tenemos la Pasejales. ¿Cómo sigo? Samech. Si quiero decir Augusto, Bob, Vov, Ah, Gimel, Gimel, Bob, Vov, Samech, Samech, Tes, Tesh, y Pase Aleph. Nein, Kommens. Aleph. Sehr gut. Augusto, Ken, tenemos Kuf, Ein o Ein, Langarnon. Y acá tenemos un hebraísmo. ¿Alguien se acuerda cómo se escribía Saj? Yo es Samech y... Yo, ¿Cómo era Hetzofi? Hof, Hof. Langerhof. Langerhof. siempre, Sehr gut. Sí, pregunto, Augusto. siempre que son las finales es Langer. nein. Ah. Tenemos, por ejemplo, la Schlossmem. Schlossman. Porque Claro. Langer se refiere a que es larga. Claro, sí. Claro, pero como siempre en hebreo es Sofit, viste, siempre son Sofit. Claro. No, acá tienen distintos nombres. Depende de cómo sea la forma de la letra, tal. Está más relacionado con eso. Gatar. Vos. Augusto Ken Asach. Y después de esto les prometo que vamos a una pausa. Que recién me acabo de dar cuenta. ¿Cómo escribo Sprachen? Shin, Sí. Pei, Yo. Was noch? Sprachen. Reish, Reish, Ja. Pasejales, Pasej Aleph, Ja.
Hof. Yo, que yo. es, no, Hof. Hof. Hof, Langer nun. Langer nun. Ja. Langer, no. Augusto kennt Sachsprachen. Que lo podemos traducir como Augusto sabe. Podría ser conoce también, kennen, conocer. O sea, pero en este, sabe, pero también es poder, ¿sí? Augusto kennt. Pero vamos a ver que cuando la palabra, más adelante lo vamos a ver, cuando la palabra kennen signifique poder, va a haber otro verbo en infinitivo acompañando. No va a estar solo el kennen. Va a haber otro verbo que va a acompañar. Ich kann singen ein Lied. Yo puedo cantar una canción. Ich kann singen. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta? Ich kann singen ein Lied. Eso si lo uso como yo puedo cantar una canción, pero si lo uso como en este caso, que es saber, ¿sí? Está solito, o sea, alcanza con que ich kenn a Lied. Yo sé una canción. Ich kenn a Lied. ¿Se entiende? Es como en castellano eso, ¿no? Puedo cantar, puedo saltar, puedo... Claro. Entonces, Augusto sabe muchos idiomas. Ujú. Bien. ¿Les parece? ¿Quieren ir a una pausa, hacer un recreito ahora? Sí. Perfecto. Entonces, 8 minutitos. 8 minutgelegt. Ok. Yo. Ja, Yo, sehr gut. Bis bald. 98, Hasta pronto. 17. Bis bald. Bis bald. Después le voy a anotar. Bis bald. Bisbal. Bisbait. Bis Bisbal. bald. 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 Después la anoto. No se preocupen. Bisbal.
Salam aleikum. Alejem Sholem. Wir seinen noch einmal da. Wir seinen noch einmal da. ¿Mm? Ya. Em, ich sing, ich singe ein Lied. Ujú. Guada, Yo. singst du ein Lied? Yo. Yo oder nein. Yo oder nein. No sé si entendí bien la pregunta, pero... Estoy inventando algo porque no estoy cantando una canción. Solo estoy diciendo algo. Yo entendí si yo cantaba canciones. Eso entendí yo. Ok, pero canciones, yo no dije Líder. canciones. Ujú. El plural de lead es líder. Líder. Ajá. Pero yo te pregunté, ¿singst du ein Lied? Hipotético, o sea, puedes inventar. ¿Cómo era? Hoy, no, hoy no es ahora, no. ¿Cómo era ahora? It's Eso. name. Yeah. It's name. Ok. Good? Weiter. ¿Cómo? Ist. No, ahora vamos a ver esto del ahora o no ahora, pero vos contestame yo o der name. Ajá. Der name. 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 Ich sing. Ok. Ok. Good. Roxana. ¿Podrías decirme yo canto una canción? Sing ein Lied. Noch einmal. Ich singe ein Lied. Sehr gut. Y si yo digo ich sing a Lied, vale, o sea, para traducir eso puede ser. La traducción puede ser tanto yo canto una canción, como estoy cantando una canción. ¿Sí? El tiempo presente en Yiddish es más simple en ese sentido que el español. ¿Sí? Porque las diferentes formas de español se corresponden con una sola en Yiddish, ¿sí? Así, a ver, si yo digo Ich singe ein Lied, como les dije, vale tanto para canto una canción o estoy cantando, ¿sí? No, Presente y no presente diferencia dos continuo. formas, como el gerundio en español, cantando, ¿sí? Como también en inglés, ¿no? Que en inglés es distinto, porque el presente continuo es diferente que el presente simple. ¿Cómo sería? Yo estoy cantando en inglés. I am singing. Ajá. I'm singing. Ujú. Bueno, en Ish no está eso. No está hay eso. diferenciación. ¿Sí? En todo mucho más caso, sencillo. es más sencillo. ¿Sí? Wir arbeiten in der Heim.
¿Qué quiere decir? Wir arbeiten in der Heim. Nosotros trabajamos en casa. Ujú. O, Nosotros oder. estamos trabajando en casa. Ujú, Claro. Mm. Ah, ok. ujú. Presente Yo. y presente continuo. O sea, no, eso es el tiempo presente, ¿sí? Así. Die Ist-Ticket Zeit. ¿Se acuerdan? Ah, Zeit es tiempo. Die Ist. Ay, Ist-Ticket Zeit es el tiempo presente. ¿Sí? Wo wohnst? Wo wohnst du, Georgie? Ah, mire, pensé que Sí. entendí Georgina. Ah, perdón, me confundí yo la pregunta. No hay Eh, problema. ¿Cómo? Yo pregunté. Ich frag noch einmal. Ich frag noch einmal. Wo wohnst du? Ich voy in Salta. Yo. O ¿Podés ich agregarle algo voy. más? ¿O no? No, estaba buscando la frase. Podés buscar, tomate tu Que tiempo. decía, ich voy in Agent, Vos Heist, Granburg, in Salta. Ajá. Noch einmal. Ich wohne. Ich voy in Agent, Gegend. Gegend, Gegend. Le vamos a dar lugar a todas las consonantes. Gegend. Gegend. Vos Heist, Ujú. Granburg, Ajá. es in Salta, in. Sí, yo creo que Yo. sí. Sehr gut. Gaby. Wo wohnst du? Ich wohne in Ecuador. Ich wohne auf in Müller Gassele. Ich kann nicht verstehen. No puedo entender. Noch einmal. Wie sagt man? ¿Cómo se dice? Wie sagt man? Escuchan, ¿eh? Ecuador auf Yiddish. Äquator. Ajá. Ja. Noch einmal. Ich wohne. Ich wohne in Äquator auf Müller Gassele. Aha. Auf. Ich kann nicht verstehen. Wie heißt die Gas? Aber noch einmal sagt el nombre de la Die casa. Gas Ja. heißt Müller. Ah, Müller. Ja. Wie auf Deutsch. Como Müller. Como suena como a alemán. Müller. Ajá, Como un- sí, es alemán. Ajá. Bien. Noch einmal. Ich wohne in. Ich wohne in Ecuador und ich wohne in euch Müller Gassele. Sehr gut. Pequeñito. Auf Müller Gas. Y si es una calle pequeña sería Gassel. Podría ser Gassel, Sería Gassele. Gessel. Yes. Le cambia la
la vocal. ¿Vieron que el Stott, Stettel, Stott, Stettel, Gas, Gessel, oder Gessele. Yo. Over, du sollst nur Müller-Gas. Vos is a Gessele. O sea, no voy a decir en la callecita, o sea, voy a decir en la calle tal, y después podemos describir un poquito más. Vos is a Pero no sé, Gessele. Pero es voy a un decir pasaje, hoy Müller-Gas. es un pasaje oficialmente. Ah, ok. Es un Para pasaje. pasaje, sí. Sí, para pasaje, no sé, yo ayer habíamos buscado la palabra avenida y se acuerdan, el diccionario decía ale. Em, si quieren, les averiguo específicamente cómo se dice pasaje y cómo se dice efectivamente avenida, porque ale me suena, a mí no me suena rara. Se los voy a averiguar para mañana, ¿sí? Yo pensaría que ale va más para pasaje, pero igual lo puedo buscar ahora también. Lo puedo buscar también en inglés, pasaje, pero no sé cuál sería la palabra pasaje para... ¿Alguien sabe? La palabra para un pasaje, refiriéndose a una calle que es un pasaje. Después lo vemos, porque si no la puedo buscar ya mismo, pero ahora no se me ocurre cuál sería el nombre. Pero está bien, usemos Geselle por ahora, sí. Está perfecto. O sea, puede ir, yo creo, para referirnos a una callecita corta. Bien. Tali. Eh, Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Eh, Podés responder con algo que sepas. O sea, podés sí, sí, inventar también. sí, estoy viendo si vimos. eh, eh, no vimos cómo se dice escribir. Sí, Sí, vimos. pero ¿Cómo no se lo dice? anotamos. No lo anotamos. Vamos a Ah, anotarlo. Pero sí lo Schreiben, vimos. O sea, Schreib, no nos Scribe, enfocamos mucho, pero lo mencionamos. Muy bien. ah, ¿Bien, scribe. soy? ahí. Schreiben. Schreiben. Lo vamos a anotar, esperen. Schreiben. Schreiben es escribir. Ay, se me va del otro lado. Bien. em, Ich schreibe. Ok, gut. Aber die Frage is, wo arbeitest du? Wo. Ah, bu. Ah, Ujú. ich arbeite. eh, no me acuerdo cómo se dice casa. ¿Heim? Hoist. In der Heim.
Heim. Ah, Heim. In der Heim. Ah, vamos a escribirlo. In der Heim. Ich arbeite in Ich der Heim. arbeite in der Heim In der Heim. und in der Gas. Ajá. Auf der Gas. Hoy, como Como también en la en la calle, calle. no sé. Sí, como Ajá. que no solo, no sé. Sí. Aha, aha, aha. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwerer zu sagen. Hola, Lina. Un saludo a mi clase. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Shalom Aleichem. Sie kennen. Alina kennt ein bisschen Jiddisch euch. Ja. Ja, sie kennen ein bisschen Jiddisch euch. Ja, ja. Entonces, estamos en casa. ¿Sí? Estamos en casa. Sehr gut. Guada. Ja. Wo wohnst du? Ich wohne in Buenos Aires. Ajá. In Gagne era barrio. Gegend. In Gegend. In a Gegend. Heißt Caballito. Was heißt? Vos heißt Caballito. Ja. Was heißt? Caballito. Over. Ja. Ajá. Oldemol. Quiero repetirlo. Nojamol. Nojamol. Sí, porque Ja. hay algo que me parece que dije mal, ¿no? Ich wohne in Buenos Aires. Ja. An. In Gegend. In Vos heißt Caballito. ja. In a Gegend. Eso. In a Gegend. Vos heißt Caballito. Sehr gut. Sehr gut. Reisele. Wo wohnst du? Ich wohne in Buenos Aires, in a Gegend, was heißt Caballito. Ajá. Y si te pregunto ahora por la calle, ahora me tenés que decir, yo vivo en tal calle. Ich wohne in a Gas. Ich wohne in Galicia, Gas. ¿Es esa la preposición que tenemos que No, usar ich wohne, para calle? Nein, nein. Ich wohne in a Gas. Ich wohne Ich wohne auf a Gas, Caballito.
Of caballito gas. Das ist der Nomen von der Gas, caballito. Nein. Ist Ich das der wohne Nomen? in a gas, in Galicia gas. In Galicia Gas? In a gas vos heist Galicia. In ist falsch. Ich wohne, a ver, ich will fragen bei Silvian. Wo wohnst du, Silvia? Reisele Herr. Ich wohne Escucha. auf España Gas. Ajá, Nord 2. Yo, Ich Reisele. wohne Mhm. auf Galicia, Ajá, auf Galicia gas. ajá, sehr gut. Dank Silvia. Nicht auf Arbos, Rebe. Sehr gut. Silvia oder Zipe? Sipe. Zipe. Jo. Gabi, wo arbeitest du? Ich arbeite Mhm. in Museum. Ajá. O puedes decir solo, ok, gut. Aber du kannst nur sagen, puedes solo decir, dos vos mir kennen schon. Inderheim. Aunque no sea verdad. Puedes decir eso que ya sabemos cómo decir. In der Heim. Ich Inderheim. Ajá. Pero está bien. O sea, vamos a usar, después vamos a ver cómo decir otras cosas. ¿Sí? Pero ahora vamos a usar solo lo que conocemos. Perfecto. Ok. Ich arbeite in der Heim und Augusto arbeitet euch in der Heim. ¿Qué pasó acá? Porque hay algo raro. Que está bien, yo dije algo que está correcto, pero yo me estoy refiriendo, y yo estoy diciendo arbeit euch. Ich arbeit und arbeit. ¿Qué es distinto ahí al resto de otros verbos que vimos? ¿Qué pasa? Es igual la conjugación. Lo normal sería que o sea, algo que podría pasar es que diga arbeitet, arbeitet, ¿no? Porque le agreguemos una ET, pero no pasa eso con arbeit, ¿sí? Porque es como que ya termina con una T en arbeit y queda ahí, es igual que en la primera persona del singular. Es ich arbeit, du arbeitst, es así, es con la ST. Du arbeitst, sie, es, arbeit. ¿Podríamos repasar las terminaciones de las conjugaciones de los verbos regulares? ¿O las repaso yo y a ver si las tengo bien? ¿Puede ser? Sí. O sea, para la primera persona es solo la raíz. ¿Sí? Bien. Para la segunda es ST. Sí. Y para Solo que depende, es que a veces hay palabras en las que no le agregamos la ST. No, como el caso de Hazen. Eso me acuerdo, pero quería repasar porque no tengo miedo de tenerlas mal. No, perfecto. La tercera
del singular también es ST. No, No, es T sola, perdón. T. T sola. La primera del plural es N, ¿puede ser? Puede ser, puede ser T o... ¿Cómo? N, nun. ¿Puede La ser? tercera No. del la No, tercera, la primera del la plural. primera del plural, sí. O Ah, EN. EN, ein, o, nun, langer nun, o o solo nun, nun. langer nun. La segunda del plural es ST. No, T. Tes. Tes y la tercera, plural. ¿Cuál Igual es? que No me la acuerdo. Yo. Ein, nun o nun. Nun, langer nun. Igual que la primera del plural. Ujú, ujú. Gracias. Eso, A Dank. dos verbos. Bien. Perfecto. Perfecto. Estamos con eso. Vamos a pasar un poco a las letras, que nos quedaron algunas pendientes, ¿sí? Algunas cuestiones pendientes del Aleph Beis. Un segundo. Mm, mm. Un segundito. Bien. ¿Alguien quiere decir algo mientras? ¿Quiere decir algo en yiddish, una frase que se les ocurra, que quieran decir, que quieran armar con lo que ya sabemos? Ich gehen al jardín, por ejemplo. Ich gehen. Gain no la vimos. ¿No? No, no la vimos. Ich gehen red. Reden. Ich Ich kann gehen reden. reden. Ajá. Ich gehen reden. Englisch. Ajá. Ich kann reden Englisch. Sehr gut. Und was noch kannst du reden? Ich kann reden Französisch. 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 Mhm. Französisch. Französisch. Ja, sehr gut. Ich kann reden italiano. Italienisch. Italienisch. Ja, sehr gut. Sachsprachen kannst du reden. Ja. Du kannst Yasmin, reden reden Sachsprachen wie Augusto. Igual que Augusto, como Augusto. Sí, Augusto, ¿me querías decir algo? ich habe eine Frage. Ajá. Wieso men Hebreo auf Jiddisch? ¿Hebreo? Hebreo wie Sprache. Yo. ¿Pero qué hebreo? Porque puede ser Bueno. hebreo moderno, puede ser hebreo bíblico, porque ahí depende. Es ist nicht Leuchten Kodesh. Es ist nicht Leuchten Kodesh, Yo, Hebreo me can moderno. sagen, Loshen Kodesh ist nicht hebreo moderno. Loshen Kodesh es, eso quiere decir como literalmente quiere decir como la lengua sagrada, Loshen, ¿sí? De la Torah, Loshen sí. Kodesh, Loshen Kodesh, se refiere al hebreo bíblico, al hebreo de la Torá,
Du kennst Schreib. Un segundo. Y hebreo, y podemos decir también hebreish, ¿ok? Hebreish. Hebreish. Okay, Hebreesch. Hebreish. Ivrit. Vale para el hebreo moderno, ¿sí? Ivrit. Ivrit. Después vamos a ver cómo se escribe, y se escribe igual que en hebreo, Ivrit. ¿Sí? ¿Se entiende? Nein, nicht auf Argus. Entonces, nos quedamos. ¿Alguien recuerda en qué palabra nos quedamos? Ya les digo. Der Un Hund, segundo. der Hund era. Sí. Ajá. Ya nos queda poco, ¿eh? Zoom. La última fue Zoom, Zoom. ¿no? Ah, la última fue Zoom. Zoom. Sí. Perfecto. Ja. Der Hund es O perro. No, Hundert. Hundert perro está la. fue. Hund. 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 Der Hund es masculino Sí, sí, sí. Ajá. y, Yo. y perra, ¿cómo se dice? No, no. Vamos con Hund. Hund. Bueno. Vamos con Hund. La última palabra fue Zag, serrucho, ¿no era? Zeg. Sí, sí. Zeg. ¿Esa fue la última? No, fue perro. Creo que fue. Fue Hund. Porque Zeg creo que está antes, está bastante Sí. antes. Zeg, acá Vimos. está. Arena. Sí. Vimos Salz. Dal, Damd. Dam, ¿Te acuerdan? ¿Qué dice acá? Eris, Aníbal, Lecter. Aníbal Lecter. Lecter. Ya. Uneris. Uneris Hitchcock. Hitchcock. Ya. Ya. Hund. 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 Ah, ¿por qué vamos a empezar a ver las hey? Ah, acá sí. Ajá. Ya. Hundert. 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 100. 100. Hand. Hand. Esta sí es femenina, ¿sí? Mano, Hand. igual que en castellano. Die Hand. Over. Die Hand. Las manos. Die Hand. Fíjense que cambia la vocal para el plural. Y ahora llegaron los Diphthongen, Diphthongen. que ya vimos, en realidad ya los vimos. Ujú. A ver, vamos a detenernos solamente en la lectura, ¿sí? ¿Qué dice acá? Vein. 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 Entonces, vamos a hacer la EI con una doble yud, ¿sí? Doble yud, dos yud juntas, una después de la otra, lo vamos a leer como EI. Vein, que es hueso. ¿Qué tenemos acá? Zwei. Sehr gut. Zwei. Was meint? Dos. O Spanish. Dos. Ajá. Ja. Zwei. Zwei. Rey. Rey. Ujú. Como una fila. Ah, rey. Rey. Más Rey. de rey. Rey. Ujú. Sehr gut. Meidele. Was haben wir? Meidele. Meidele. Meidele.
Sehr Zeide. gut. Zeide. Ja. Ja. Und was ist der Artikel Zeide. von Meidele? Die Meidele. Die Meidele. Die Meidele. Die Meidele. Dos. Dos Meidele. Dos Meidele. Das Meidele. ¿Por qué? Porque es Para diminutivo. vos. Yo. ¿Por qué no Porque es, entendí? porque es diminutivo. Y Ah, como es un diminutivo, los diminutivos son siempre neutros. Ah, Entonces es dos. Pero porque es A pesar de que se refiere a una niña, ¿sí? A una jovencita, la palabra es un diminutivo. Entonces, sí o sí, va a ir con dos. ¿Sí? Dos Meidele. Oder dos Meidel. ¿Sí? ah, Un Der Zeide. sis do. A Meidel, Mm. un a Zeide. 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 Ja, der Zeide. Ja. Mhm. Der Zeide. Der Zeide und das Meidele. Mhm. Sehr gut. Ah, mira, Zeide Zeide Bobe. Bobe. Zeide Zeide Bobe. Bobe. Tate Mame. Mm. Zeide Bobe. Mhm. Ja. Sí. Ah, Fine. Wein. Wein. Lechaim. Ja, Lechaim. Wein. Aha, Wein. A Gläsle Wein. Wir haben a Gläsle Wein. ¿Copa de vino? Sí, una copita de vino. Muy bien. A Ah, Gläsle Gläsle. Wein. Gläsel. Gläsle Se Wein. dice igual que vaso, entonces. Glas. Busquen en el diccionario a ver qué encuentran para vaso. Ténganlo a mano el diccionario. Mm. Lo pueden comparar y podemos buscar. Ténganlo siempre a mano con ustedes el diccionario. Porque es muy Ah, fácil buscar una palabra. La tipeamos, ¿se acuerdan? Era control F, ¿no? control F. Sí. Ajá, y buscamos la palabra y vemos, ¿sí? Pero ahora sigamos leyendo. ¿Qué tenemos acá? Dry. 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 Was meint? Tres. Tres. Dry Michigan. Acá tenemos, claro. De Michigan. Bueno. Die drei Michigane o Michigane, ja. Ja. Nice. Ajá. Nai. Ujú. Ah. ¿Qué quiere decir nuevo? Mm. Yeah. Was ist Alt. nai Alt. alt? Que Alt. es viejo o antiguo. Alt. Was haben wir da? Dreieck. Dry. Dreieck. Ja. Drei. Eso es un triángulo. Ek. ¿Sí? Quiere decir justamente como corner, o ángulo en este caso, ¿sí? Se refiere al ángulo, como un costado, ¿cómo es la palabra para corner?
Lado. Esquina. Claro, puede ser esquina. Esquina. Ajá, sí, sí. Acá se refiere como al lado, ¿no? Como a los tres ángulos o... Ujú. Un, dos. Roy. Roy. Freud, yo. Vov, Yud is hoy. Roy. Die Freud, ¿sí? Porque es la mujer. Die Freud. Die Freud. A ver, ¿cuántas tenemos? Vamos avanzando rapidito que ya es la hora. ¿Una más? Hois. Hois. No. Hois. Sí. Sí, dice Hois. Hois es casa. Hois. Hois. ¿Sí? Como en inglés, por ejemplo, house. Dices Hois. ¿Y Stub qué es? También, Ah, como Größer y Klein. última. Größer Klein. Yo. Grois, grande. Klein. Un Ah, Klein. Groß Klein. klein. Ujú. Grois, un klein. Sí, acá tenemos la Vov Yud para hoy. Grois, un. Y ahí tenemos la doble Yud. Zwei Yud para ei. ¿Sí? Es en der Größe. Estamos viendo, después lo vamos a ver eso. Ah, ¿Sí? Más un poquito más adelante. Grois, un klein. ¿Sí? Gut. Und wir seien fertig schon. bueno. Es gut. Bis morgen. Adank. Adank. Adam. Morgen. Bis morgen. Seid gesund. Seid Sei gesund. gesund. Sei Sei gesund. Y si gesund. pueden, Sei- y si pueden, ¿cómo? No, sei gesund, sei gesund. Seid gesund. Y si pueden, practiquen la cursiva. ¿Sí? Yo. Practiquen con los ejercicios que les di o repasen lo que vimos. ¿Sí? Bueno. Seid Adam. alle gesund. Anda. Bis Dank morgen. euch. Bis morgen. Bis Bis morgen. morgen.